Mira, todos estos premios, y el Carlos Fuentes para mí era uno de los premios que me parecían más importantes en América Latina. Entonces fue un reconocimiento muy especial para mí. Hay mucha gente que tiene miedo de comprometerse con una mirada, con una opinión, y prefieren quedarse al margen y no intervenir políticamente. Ahora está muy de moda decir, no, yo soy escritor nada más. Yo vivo en la imaginación, yo hago mi trabajo a través de mi escritura, pero no me pregunten a mí qué opine políticamente. Si se lee mi memoria, El país bajo mi piel, que la escribí en el principio de los 2000, o sea, donde no había pasado todo lo que ha pasado hasta ahora, yo hago una crítica muy fuerte del oportunismo y de la falta de escrúpulos de los hermanos Ortega. El caso de Trump es emblemático, o sea, de cómo un personaje con todos los defectos que estaban abiertamente considerados, que no eran secreto para nadie, de repente lo vota su propio país, ¿no? Y lo pone en esa posición de poder, que es una posición de poder verdaderamente difícil de aceptar. Bueno, qué honor poder platicar con Gioconda Belli, recientemente laureada con el Premio Internacional Carlos Fuentes a la creación literaria. Y de verdad, un honor gigantesco, Gioconda. Estás en México, acabas de recibir el premio, nada más y nada menos que en Bellas Artes. Así es, y ahora estoy contigo. Y ahora muy estás conmigo, contenta. muchas gracias. Oye, ¿qué fue para ti? ¿Qué es para ti recibir este premio, Gioconda? Mira, todos estos premios, y el Carlos Fuentes para mí era uno de los premios que me parecían más importantes en América Latina. Entonces fue un reconocimiento muy especial para mí, por varias razones. Por ese mito del premio, que yo lo tenía, porque siempre he pensado que ese premio se lo han dado a gente muy buena. Entonces, y por otro, porque Carlos Fuentes para mí fue una influencia muy importante y un personaje que he admirado mucho, con que me he sentido muy identificada porque era un escritor, un intelectual de primer nivel, pero que también muy comprometido con su tiempo, con los temas de su tiempo, ¿no? Tenía una noción de la función social del escritor, la responsabilidad de los intelectuales. ¿Cuál es la responsabilidad de los intelectuales? ¿Cuál es la función social? Lo estás mencionando y pareciera que en estos tiempos, en efecto, eso se pareciera olvidarse, Gioconda. Es cierto, se ha diluido mucho. O sea, si vamos a pensar en el caso de Cortázar, de los del boom, por ejemplo, tuvieron una influencia muy importante. Vargas Llosa, usaron de ser tan notables, tan destacados, para también incidir en las discusiones de su tiempo, ¿no? Cada vez es menos notable esa presencia del escritor dentro de las discusiones de su tiempo, porque hubo un momento en que las discusiones del tiempo, igual que la izquierda, pasó por un proceso y ha pasado por un proceso como de descalificación por las malas experiencias de la izquierda. Igual como que hay mucha gente que tiene miedo de comprometerse con una mirada, con una opinión, y prefieren quedarse al margen y no intervenir políticamente. Ahora está muy de moda decir, no, yo soy escritor nada más. Yo vivo en la imaginación, yo hago mi trabajo a través de mi escritura, pero no me pregunten a mí qué opine políticamente. Se puede que, en efecto, un escritor o un intelectual no opine nada de lo que está pasando en su entorno y en su país y en su planeta. Se puede, o es nada más, digamos, producto del miedo que han generado las redes sociales, Gioconda. También creo que se puede, porque hay gente que ha decidido hacerlo así
y ha decidido no tomar partido por nada, porque el partido puede salir muy malo, ¿no? Y te apostás a un político, por ejemplo, y resulta que después de la apuesta te traiciona o traiciona sus propios principios. Entonces hay mucho miedo porque hay un gran nivel de incertidumbre actualmente en la arena política, en el pensamiento del futuro. Todo lo que está pasando está siendo cuestionado. Entonces, a mí me parece que es un momento precisamente porque está todo cuestionado, porque hay tanta incertidumbre, en que sería muy importante que con la imaginación y con la experiencia de analizar el ser humano, que es lo que hacemos los escritores, participáramos más. Acabas de decir dos cosas que a mí me obligan a preguntarte lo siguiente. Hablaste de las izquierdas y hablaste, por supuesto, de las traiciones. Yoconda Belli empezó siendo una mujer muy de izquierda, muy comprometida con combatir una dictadura en Nicaragua, la de Somoza, y lo hiciste de la mano de personajes que hoy están en el poder en Nicaragua. Hablo específicamente de Daniel Ortega, y también del ecosistema que lo protege ahora, pero quizá muchos venían desde entonces, ¿no? Mira, yo creo que es muy difícil hacer un juicio muy claro de lo que pasó en Nicaragua. Porque en primer lugar, Daniel Ortega, que es considerado como el gran líder para nosotros los sandinistas, la estructura de poder dentro del sandinismo era muy diferente. Había 9 personas que eran los grandes líderes para nosotros. Daniel Ortega, por ejemplo, desde mi punto de vista, Sí. no era uno de los grandes líderes. Era uno que tomó el papel de representar el gobierno. Pero como nosotros teníamos una noción muy de izquierda, de la vanguardia, de la dirigencia colectiva, etc. Entonces, Daniel Ortega, el gobierno no jugaba un papel tan importante como el partido. Entonces, el papel de Daniel Ortega no era tan importante. Se vuelve cada vez más notorio porque hay una guerra de la contrarrevolución y él se presenta como el vocero de esa revolución contra el David, era el David contra el Goliat de los Estados Unidos, ¿no? Pero realmente yo no me sentí admiradora de Daniel Ortega en ningún momento, ni siquiera cuando estábamos dentro de la lucha revolucionaria, porque él no figuraba. Daniel Ortega nunca estuvo en combate. O sea, Daniel Ortega era uno de los que andaban por ahí. Entonces, dirías que fue un oportunista del poder. Fue muy oportunista. Incluso yo, si se lee mi memoria, El país bajo mi piel, que la escribí en el principio de los 2000, o sea, donde no había pasado todo lo que ha pasado hasta ahora, yo hago una crítica muy fuerte del oportunismo y de la falta de escrúpulos de los hermanos Ortega. Porque yo me salí de la facción donde ellos eran los dirigentes por cuestionar su falta de escrúpulos. Oye, ¿y tú recuerdas, déjame hurgar un poquito en tu memoria, Yoconda, ¿recuerdas en algún momento haber percibido, así como ahora está tan de moda, ¿no? Deseablemente, las famosas red flags para identificar a los narcisistas en términos de una relación de pareja? ¿Tú ubicas alguna red flag en el pasado que le avisara a sus compañeros del movimiento sandinista, pero también a la nación, de lo que se venía en el caso de Daniel Ortega? Bueno, la falta de escrúpulos. Pero yo el red flag se lo ponía más a su hermano. El hermano, que era mucho más inteligente y estratégico, tenía un pensamiento estratégico, fue el que empujó a Daniel Ortega a su lugar, a ese lugar que él ocupó. Pero Daniel Ortega es un personaje hosco, apático, habla muy mal, nunca fue un gran orador, nunca fue un gran dirigente. Lo que ha cambiado eso ahora es que la esposa de Daniel Ortega, en el tiempo de la revolución fue Sergio Ramírez,
el que era como la mano realmente operativa. Ahora es la esposa de Daniel Ortega y él llega a dar los discursos horrorosos que da, pero la que realmente está moviendo las teclas del poder, y por eso, porque ella es una mujer muy conflictiva, muy vengativa y sin ninguna compasión, es lo que ha pasado en Nicaragua. Que lo que ha pasado en Nicaragua es el fin de la compasión. Tú, junto con un puñado muy importante de pensadores, pensadoras, escritores, escritoras, intelectuales, académicos, artistas, todos ustedes fueron exiliados de su tierra, Yoconda. O sea, Sí. ¿cómo puedes, digamos, nadar y transitar con ello? Porque, digamos, pues, tus letras, por supuesto, que me imagino habrán sido tus barcos salvavidas y tus remos todos estos años, ¿no? Pero tú dirías que la revolución te traicionó y los traicionó a todos ustedes. No. Nos traicionó Daniel Ortega. Pero yo, por ejemplo, pienso que hicimos la revolución con lo que sabíamos en ese momento. Hicimos un esfuerzo grande en tener una revolución más original, menos represiva que las revoluciones. No queríamos, o sea, el problema para mí de las revoluciones de izquierda es que imponen la justicia social. Mira lo que estoy diciendo. La imposición de la justicia social es lo que, entonces, si es una imposición, te lleva a que, bueno, el que te critica lo tachás. No hay crítica, no hay discusión. Eso lo decía Gramsci. O sea, un gran problema de estos cambios es que como tenés la fuerza que necesitas un cierto nivel de fuerza para que cambien las cosas. Si ese nivel de fuerza se ejerce sin discusión, sin crítica, se vuelve autoritarismo. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? A eso iba, justamente a eso. Antes tenían que hacer revoluciones, ¿no? Sí. Para quitar a un tirano, digo, en este caso, para que llegara otro tirano, y terminó siendo así en el caso de Nicaragua. Sí. Triste, lamentablemente. Pero ahora están siendo votados, Yoconda, y son democráticamente electos, y muchos de ellos muy, muy rápido y le meten primera, segunda, tercera y cuarta, ¿no? Para desmontar todo el entramado institucional de sus democracias, ¿no? Sí. Bueno, ahí tenemos el caso de Trump. El caso de Trump es emblemático. O sea, como un personaje con todos los defectos que estaban abiertamente considerados, que no eran secreto para nadie, de repente lo vota su propio país, ¿no? Y lo pone en esa posición de poder, que es una posición de poder verdaderamente difícil de aceptar, ¿no? Para quienes sufrimos ese poder. Y porque también... No es el mundo entero, además. Exactamente. Es el mundo entero. Ese es el problema, ¿no? De que no es un poder que solo sucede en un país, es un poder que tiene un impacto muy grande, pero a mí me parece, que soy optimista perdida, que ese impacto también va a ser muy negativo hacia ese tipo de poder. Porque está claro que, mira, votar no es solamente, no es la base absoluta de la democracia, porque el voto tiene que ser consciente, pensado y no movilizado a través de todas estas redes de mentiras, de información falsa. O sea, ¿cómo mantenés la democracia y el peso del voto cuando hay tanta desinformación, cuando la gente es manipulada? Estos populismos que mienten, que arrasan con la crítica. Yoconda Belli, tú viste todos estos mundos con mucha anticipación y ahí está tu obra como testigo de ello, ¿no? Y en efecto, cada una de tus novelas en sí misma es no nada más una delicia literaria, porque lo es, además Yoconda es una extraordinaria poeta,
pero viste todos estos mundos o todas estas posibilidades con muchísima anticipación en tu literatura. O sea, la literatura como un arma de defensa también, ¿no? Sí. Bueno, es que en la literatura yo creo que para poder ser escritor o escritora, tenés que tener un enorme poder de observación y de intuición. Y creo que tenés que ser una persona que se preocupa por su entorno y que se prepara. Entonces, para mí, la razón por la que he tenido esa intuición es porque he vivido una vida en que he tenido que lidiar con intrigas políticas. Claro. Entonces, eso te va preparando y te da las herramientas para poder visualizar. No siempre tenés una visualización acertada, pero creo que sí. En mi caso, yo me siento bastante satisfecha con mi visualización, porque yo tuve desde muy temprano, por ejemplo, esa idea de lo mal que íbamos con Daniel Ortega. Yo desde el 90, yo empecé a hacer un blog desde el 90 dije como un observatorio de lo que va a ser este gobierno, este hombre, ¿no? Perdón, 90 no, desde el 2007, cuando él toma el poder. Okay. Pero entonces la literatura te prepara para poder tener esa visión, porque es ¿de qué se trata la literatura? Del conflicto, el conflicto humano, lo que nos enfrentamos como seres humanos en cualquiera de los ámbitos en que existimos. O sea, entonces puedes hablar del conflicto en el amor, del conflicto en el miedo y del conflicto social, porque siempre no somos animales solos, somos seres sociales. Entonces, todo lo que vivimos, de alguna manera, se relaciona con la sociedad. Yoconda, tú escribiste una novela, ya la mencionaste, El País de las Mujeres, que a mí me parece una de las grandes obras de ficción, además con mucho ojo puesto en el futuro, hace muchos años. Hoy en México tenemos una mujer presidenta. Ella dice, no llegues sola, llegamos todas. ¿Cómo se puede hacer eso realidad? O sea, porque evidentemente, pues una cosa es el discurso y otra cosa, pero es un mundo que tú ya habías no solo soñado, sino plasmado en una novela. Bueno, yo creo que las mujeres presidentas, y lo hemos visto porque ha habido varias, tienen el gran problema de que se les exige que sean machos, que se les exige que actúen como hombres, y si empiezan a actuar como mujeres, entre comillas, se considera que son débiles, que lloran, o sea, hay todo un prejuicio contra el actuar del dirigente en femenino, ¿no? Entonces, yo creo que las mujeres se cuidan. Yo veo eso, pues, lo veo con Claudia Sheinbaum también, que ella me gusta en muchos sentidos, su manera de ser me parece mucho mejor que López Obrador, en cierto, o sea, que es una más calma, más razonable. Ella tiene un sentido de razonamiento que me gusta, pero me parece que le falta todavía subir la parada en relación a los cambios que se necesitan como mujer. Tú, así, visto desde fuera y como Yoconda Belli, ¿tú qué harías? ¿Qué es eso de subir la parada, no? ¿Qué es eso de subir la parada? Bueno, no te puedo decir porque sería abuso de mi parte pensar cómo subir la parada en México, pero, por ejemplo, me chocó de una forma tremenda lo que le pasó el otro día en la calle. Ah, no, bueno. O sea, qué barbaridad, qué abuso. Y entonces yo creo que... Ya mandó ella una iniciativa para que se homologue como delito, ¿no? Como lo que es acoso, es un delito. Sí, pero ¿cómo abordar el acoso? Porque el hombre tiene una mentalidad. Esa mentalidad, ¿cómo se cambia? No lo vamos a cambiar las mujeres, lo tienen que cambiar los mismos hombres. Claro, claro. Entonces yo, por ejemplo, yo hasta le iba a escribir una carta a la presidenta y decirle,
Mire, usted tiene que hacer que los hombres hagan esa campaña, que sean hombres los protagonistas de esa campaña. Ese cambio. Sí, contra lo que uso, que el hombre diga, esto no es de hombres hacer esto. No es ¿me entendés? Que usen personajes famosos que son respetados en México, hombres. Ya las mujeres, yo estoy aburrida de que seamos las mujeres las que estamos siempre luchando contra la violencia contra las mujeres. Ese es un problema masculino que nos afecta y que nosotros somos las víctimas, pero los responsables son los hombres y los hombres se tienen que hacer responsables por su propio comportamiento. Eso es una cosa que yo no sé cómo se haría. Pero oye, me parece mientras tienes esta novela de El País de las Mujeres, y en efecto ahí hay muchas ideas también en que las mujeres tendríamos que tener siempre presentes, siempre presentes. El País de los Hombres sería un poco como Guaslala, ¿no? Otra de tus maravillosas novelas. Sí. Bueno, Y que podría, además Guaslala le habla prácticamente hoy en día a cualquier país de América Latina, ¿no? sí, esa fue otra novela donde me sentí muy visionaria, ¿no? Y cuando Totalmente. cuando la vuelvo a leer, yo digo, wow, yo escribí esa novela en 96. Y ahí, por ejemplo, sale un aparato que se llama el Master Book, que yo inventé, yo inventé el Kindle. Ya El Master salió. Book. Sí, porque era Tú inventaste esto también, Sí, Yoconda, ¿no? sí. Así. Y los muchachos hablaban con su editor por un iPad, que no se llamaba iPad, era el Master Book. Y esa visión de la utopía también es bien, con muchas matices, porque tampoco yo soy una utópica romántica, yo creo que también la utopía es una meta, pero que vamos a llegar ahí de una manera muy lenta y a lo mejor nunca llegamos, pero que tener la utopía como fin ya te da un programa de trabajo. Y ahorita yo creo que hemos perdido la noción de la utopía. Se vuelve brújula para el mundo, ¿no? Y brújula no nada más para las sociedades, sino también para los individuos. Claro, hemos perdido la noción de qué es lo que queremos. Uh-huh. Porque antes, cuando había el mundo bipolar, te decían, bueno, el sistema socialista es lo mejor y el capitalismo es lo peor, digamos, para una persona de izquierda. Pero ahorita, ¿cuál es el sistema que queremos? O sea, ¿cómo querríamos que fuera el mundo para la juventud? O sea, ¿qué es lo que queremos? ¿No? Hemos cuestionado la democracia, hemos cuestionado el autoritarismo, hemos cuestionado el capitalismo, el socialismo, todos los ismos. Por eso yo tengo mi propuesta, que es el felicismo. El felicismo, o sea, venir a ser felices, ¿no? Y construir todos los días y ayudar a otros, sobre todo a tus círculos más inmediatos, a construir su felicidad, ¿no? Sí, el felicismo es la ideología del país de las mujeres. El felicismo es una maravilla, de verdad. Y esa novela, ninguna novela y ningún poema de Yoconda Belli les va a sobrar. Al contrario, les va a llenar el alma profundamente. Y no, pues no por nada se acaba de ganar el premio Carlos Fuentes de Creación Literaria. ¿En qué estás trabajando ahorita, Yoconda? Estoy en el periodo de reflexión. Tengo una idea ya para una novela que no la puedo decir porque es mala idea. En México decimos hablar. Se ceba. Así decimos. Bueno, entonces tengo una idea y ya la estoy trabajando. Estuve en una residencia de escritores en Italia bellísima durante un mes, en un lugar que se llama Civitella Rainieri. Y ahí estuve armando el proyecto. Ahora lo que pasa es que he estado viajando mucho, entonces me tengo que sentar a trabajar. Pero sí, yo siempre tengo mis proyectos. Y otra de las cosas que hago es también hablar de Nicaragua, ¿no? Pues claro. Yo creo que no podemos dejar que pasen las cosas que pasan en nuestro continente.
A ti Daniel Ortega te quitó lo único que te podía quitar, la nacionalidad. O sea, tú que ya pasó tiempo, No, me tú ya quitó mi casa, rompiste. me quitó. Sí. La nacionalidad no me la puede quitar Daniel Ortega. Por eso yo fui al programa de televisión y rompí mi pasaporte. Lo sé, lo Y recuerdo. ese y se me pone documento la no piel me hace a chinita. mí nicaragüense. Yo soy nicaragüense y voy a ser nicaragüense hasta el día que me muera. Yo no le cedo a Daniel Ortega el poder para quitarme quién soy yo. Me puede quitar los documentos, pero no mi nacionalidad. ¿Cuál es tú que siempre has sido una mujer que ve con tanta claridad el futuro? Digo, viste el Masterbook, ¿no? Antes de que nadie siquiera se lo imaginara. ¿Qué ves para el mundo en los próximos 10 años, Yoconda? O la bebemos o la derramamos. Ok. O la bebemos o la derramamos. O sea, creo que va a ser un tiempo de una gran reflexión. Tiene que haber reflexión, tiene que haber valor para cambiar lo que haya que cambiar. Pero me preocupa porque creo que vamos a pasar un tiempo bien difícil, de mucha desconcierto, incertidumbre. Pero yo tengo confianza en el ser humano. Yo tengo confianza en que no somos suicidas. Y creo que al final vamos a encontrar una forma de sobrevivir de una manera decente, en paz y con respeto. Creo que el respeto lo hemos perdido mucho, que las redes en eso han tenido un impacto muy negativo. Y tenemos que recuperar ese respeto, porque ese respeto es fundamental. ¿Se podrá? ¿Por qué no? Sí, hay que invertirle muchísimo pues, coco para saber el cómo, ¿no? Sí, pero todos tenemos, cada uno de nosotros tiene poder. Tiene que usar su poder de una manera colectiva, de una manera que sirva para el resto. El problema es que ahorita se ha descubierto un poder, que es el poder de las redes, y cada quien lo está usando para hacer lo que le da la gana. Pero ese de hacer lo que le da la gana nos afecta a todos. A todos. Y tiene que haber un momento en que se den cuenta que no puede funcionar todo porque me da la gana. A Yoconda Belli, que se le ocurrió el Masterbook antes que a nadie, ¿qué opinas tú de la inteligencia artificial? Porque pues eso es un cambio civilizatorio, ¿no? Yo creo que la inteligencia artificial es una maravilla, preocupante, porque el problema no es la inteligencia artificial, el problema es cómo la vamos a ocupar. El problema depende de nosotros, cómo se nos sale de las manos. A mí lo que me preocupa es la conjunción de la inteligencia artificial con el consumo, con la maldad, con el mercadeo. Sí. O sea, porque es como cuando se abrió la internet. Yo me acuerdo qué maravilla pensar en que podíamos, pero lo comercializaron todo. Y el gran problema ahora es que todos somos objetos de consumo y han aprovechado nuestra información, todo lo que ponemos ahí. Y entonces el internet, que iba a ser un mundo nuevo, se convirtió en un mundo esclavizante, ¿no? Y abusador de nuestra propia información. Entonces yo creo que la inteligencia artificial puede llegar a ser una gran ayuda. Yo, por ejemplo, para mi investigación que hago, ChatGPT me parece maravilloso, porque es un instrumento que me ayuda. Es colaboración entre el genio humano y, por supuesto, también la genialidad de Lo que pasa es que herramienta, ¿no? Está hecho para crear dependencia. Porque una cosa es que yo le diga, mira, ayúdame a decir que en este tiempo del mundo qué estaba pasando, cuáles eran quiénes eran las personas destacadas, Pero otra cosa es que yo le diga, necesito que me hagas un discurso. Claro. O que yo esté escribiendo un discurso y le digo, ayúdame, y te empieza a decir. ¿No? Yo he escrito ensayos y te empieza a decir, ¿querés que te ponga tal cosa? ¿Querés que te lo mejore aquí? ¿Querés que
Que además es interminable. y uno Un tiene querés que, que es interminable, ¿no? uno tiene que saber y decirle, no, ya estuvo. Lo que quería era que me diera esta información, no que me hagas mi trabajo. Bueno, pues está ahorita en los albores y seguramente iremos viendo hacia dónde decanta la inteligencia artificial. Ojalá y en efecto para un muy buen lugar y para una, digamos, pues una colaboración humanos-inteligencia artificial que sea muy valiosa. Pero, ¿qué consejo le daría Gioconda Belli a una chava que esté ahorita, no importa si en México o en Nicaragua o en cualquier otro lugar del mundo, que esté empezando a escribir? ¿Qué consejo le darías hoy por hoy en el 2025 a esta chica? Yo le daría el consejo de que crea en su propio poder y que su propio poder depende de su educación, depende de lo que ella sepa, depende del criterio que ella desarrolle. Entonces yo creo que si quiere escribir, tiene que invertir en primer lugar en su educación, desde la gramática hasta la gente que lea. Todo eso tiene que ver y entonces ella no puede apoyarse por el momento en ningún instrumento que le haga su trabajo. Y que en eso tiene que ser muy cuidadosa. Claro, Con la claro. inteligencia artificial, con todos los medios que hay ahorita. Pero yo he escrito muchas novelas donde, por ejemplo, cuando escribí la novela del Pergamino de la Seducción, donde tenía que escribir Juana la loca llega al puerto de tal, y yo tengo que describir cómo era. Yo me iba al internet, cómo era Portsmouth en el siglo XVI. Y entonces tener referencias. Yo podía crear una descripción de un lugar porque la veía, Claro. ¿no? En la isla de White, que la tengo en otra novela. Y ahí me metí en Google Earth, volé sobre la isla de White, vi todos el paisaje donde caminaría una persona. Y yo podía describir la caminata de ese personaje con realidad, porque estaba viendo. Claro. O sea, ese es como vos podés usar Las esos herramientas, instrumentos y ¿no? son una Sí, maravilla. sí. Oye, pues qué maravilla, Gioconda Belli. Ya no hablamos nada de tu poesía, que además yo te conocí porque eras poeta. Sí, Mi soy mamá que poeta. también escribe poesía, en mi juicio también increíble, pero ella me presentó a Gioconda Belli. ¿Ah, Y sí? fue desde yo súper morrita, que me volví fan de Gioconda Belli, de sus poemas. Yo conocí después tus novelas, primero conocí tu poesía. Y la verdad es que creo que no hay lenguaje más grande que el lenguaje poético. Sí, es el Sí, género es que el más lenguaje... elevado, ¿no? De todos los géneros literarios. Mira, es que la poesía nos pone en contacto inmediatamente con la emoción. Y esa es, digamos, la parte más vulnerable y más fuerte que nosotros tenemos como seres humanos. Y la poesía no te hace el rodeo que tienes que hacer con una novela para llegar a vivir una emoción. Te lo transmite de una manera directa. Y por eso es que la poesía tiene esa fuerza Y tan pueden ser grande. profundamente revolucionarias. Sí, porque te habla, o sea, va directamente al sentimiento. Y por eso es tan difícil también. Porque vos para ir directamente al sentimiento tenés que saber tenés que hacerlo con una realidad, con una verdad, un sentido de honestidad intelectual también. Absolutamente. Porque hay mucha poesía que manipula las emociones, que usa un montón de clichés y de cosas que sabe que funcionan. Pero entonces para que la poesía realmente te llegue, necesitas, para mí, como poeta, cómo llego, cómo cuento un sentimiento. Lo más importante para mí es, en primer lugar, ser capaz de hacerlo a partir de mí misma o de que me permita empatizar con algo, que yo pueda transmitir esa empatía, esa compasión y que lo pueda hacer de una manera bella y directa y que tenga una verdad en sí misma que hable con el que la lea, ¿no?
Yoconda Belli, tú has sobrevivido todo lo que ha pasado en tu país, en Nicaragua, has sobrevivido a Daniel Ortega y su mujer, has sobrevivido a tantísimas adversidades y desde el exilio has continuado siendo esa figura intelectual y por supuesto también absolutamente crítica y necesaria absolutamente necesaria para nuestros tiempos, no nada más para Nicaragua, necesaria para el mundo entero. Qué maravilla poder platicar contigo. Muchísimas gracias, yo encantada de haber platicado contigo también. Me has creado un montón de provocaciones intelectuales. Pues de eso se trata, teniendo una figura de tu tamaño, sí. O sea, exprimirle todo lo que uno pueda, porque sabes que todo ese jugo es néctar puro para la cabeza de quienes nos estén escuchando y viendo en estos momentos. Vale. Muchas felicidades, Yoconda. Muchísimas gracias a vos.